Ahí sí. Ya. Bueno, entonces estas son ya las ecuaciones que son de segundo grado, ¿ya? O llamadas también ecuaciones cuadráticas. Estas ecuaciones, la particularidad que tienen, ¿cierto? Que tienen una estructura cuadrática, o sea, tienen una estructura de la siguiente manera, ¿ya? La conforman un polinomio de grado 2, ¿ya? Eso del polinomio de los grados lo vimos como en las primeras clases, donde se explicaba que el polinomio, en este caso que sería este, tiene ordenados de mayor a menor grado, ¿ya? Y hay una sola variable, y en este caso el grado de este término, por ejemplo, es 2, el grado de este término es 1, y este no tiene, no, es de grado 0, ¿ya? Porque entiéndase que la variable en juego acá son las x. El a, el b y el c, a pesar de ser letra, son números, se llaman coeficientes y son números reales. La única condición es que este valor a no puede ser 0, ¿ya? Puede ser cualquier número, 2, 3, un medio, raíz de 5 o cualquier cosa, este a, este b y este c, pero en esta estructura el a no puede ser 0 a pesar de que pertenece a los números reales, porque si fuese 0, como este a es un a por x cuadrado, anularía todo esto y entonces se transformaría en una ecuación de primer grado. Así que por eso la condición es que estos valores pueden ser cualquier cosa, pero con que a no sea 0, ¿ya? Bueno, yo les puse que los nombres, a pesar de que se ocupan poco los nombres, pero bueno, saber que estos numeritos que acompañan a la variable, que podría ser otra letra, también podría ser z, generalmente se usa i, z, son números reales y tienen nombre. ¿Ya? Por ejemplo, este a se llama coeficiente del término cuadrático. El b se llama el coeficiente del término lineal, o sea, el de primer grado. Y el c es el que se llama el coeficiente libre, coeficiente libre. Bueno, esa es la definición de una ecuación de segundo grado, que tiene una estructura de segundo grado, un polinomio de segundo grado, y se iguala a 0. ¿Ya? Esto también se llama la forma general de la ecuación de segundo grado. Eso se llama la forma general. ¿Ya? Bueno, yo le había puesto por qué A no puede ser 0. Bueno, porque si es 0, anula toda esta parte. ¿Ya? Aquí. A ver si puedo. Anularía todo esto, se desaparecería y me quedaría algo que no es cuadrático, sino que sería lineal. ¿Ya? Por eso que la está condicionado que no sea 0. Ya, entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo podemos clasificar las ecuaciones cuadráticas. Hay unas clasificaciones más específicas, pero en realidad no vienen al caso. Solamente me interesa que sepan que pueden haber ecuaciones que sean completas, ¿no? Que tengan todos los coeficientes distintos de 0. En este caso, por ejemplo, el a, aquí lo vamos a escribir, el valor de a, de b y de c, y aquí pueden haber ecuaciones completas e incompletas, ¿ya? Voy a escribir con el lápiz. Por ejemplo, acá, porque esto es necesario identificarlo. Si yo quiero identificar, por ejemplo, el coeficiente cuadrático, el a, en la forma general, que es ax cuadrado más bx más c, igual 0, entonces identifico a. A es el numerito que acompaña, o es el número que acompaña al coeficiente cuadrático. Claro, ustedes dirán, no veo nada. Claro, no veo nada, pero ese es un 1 fantasma, ¿cierto? Es un 1 que está ahí porque no puede ser 0, atención, porque si fuese 0 eso no existiría, no estaría. Entonces ese numerito que está ahí pero que no se ve es 1. ¿Ya? Después B, ¿quién es el que acompaña a X? Aquí está, con signo y todo, menos 3. ¿Ya? Y luego, ¿quién es el coeficiente libre, el que no tiene X? ¿Ya? 2. Esos son los coeficientes. Ahora, como es ecuación, ¿cierto? Y no lo dije, pero como es ecuación, entonces debo entender que tiene un valor incógnito, ¿cierto? Ese valor incógnito es la variable x, ¿ya? O sea, perdón, es la x, perdón. Entonces, el valor incógnito
es X. ¿Ya? Y como es una ecuación, ¿ya? Lo que tengo que hacer es encontrar ese valor de la incógnita X, perdón, aquí yo dije variable, pero la incógnita X, que hace que cuando yo la reemplace, todo esto, ¿ya? Cuando yo encuentro ese valor, todo esto, si yo reemplazo el valor de la X, tiene que dar 0 porque se tiene que cumplir la igualdad. ¿Ya? Eso es lo que tiene que pasar. Bueno, lo vamos a ver más específicamente. Acá tengo una ecuación completa. Eso significa que había A, había B y había C distintos de 0. En esta que es incompleta, voy a reconocer A, voy a reconocer B y voy a reconocer C. ¿Ya? Reconozco A, es 2, reconozco B, que es el que acompaña al término lineal, no veo nada, pero sé que hay un 1 fantasma y más específicamente hay un -1 aquí, ¿cierto? Y el libre no está, no hay ningún numerito solo, entonces pongo 0. ¿Ya? Otro ejemplo de incompleta que no aparece ahí podría ser 5x² más 2, por ejemplo. Eso es otra ecuación incompleta. ¿Quién sería el coeficiente cuadrático? 5. ¿Quién sería el coeficiente lineal? El que acompañara a x no está, por lo tanto es 0. ¿Y quién sería el libre? 2. Ahí tenemos dos situaciones de ecuaciones incompletas, que le falte el término libre o que le falte el término lineal, perdón. Bueno, pero eso vamos a ver ahora cómo se resuelve. Esa es la cosa. Ustedes tienen el PPT, así que... Había puesto otra acá, perdón. Bueno, ahí había una parecida a la que yo había puesto acá, que son los, ¿cómo se llama? Esa donde faltaría el término lineal. ¿Ya? Bueno, pero es lo mismo. Ya, entonces, ¿qué significa resolver una ecuación de segundo grado? ¿Ya? Bueno, una ecuación cuadrática o de segundo grado siempre va a tener dos soluciones, ¿ya? Que va de acuerdo al grado de la ecuación, es la cantidad de soluciones que tiene. ¿Ya? Y estas soluciones pueden ser de distinta naturaleza, ¿ya? Pueden ser reales o distintas, en este caso reales e iguales, o complejas conjugadas. ¿Ya? Esa es la naturaleza que pueden tener las soluciones. Bueno, hay un teorema que se llama el teorema fundamental del álgebra que justamente dice eso, ¿ya? Dependiendo del grado de la ecuación, por ejemplo, una ecuación de primer grado, eh, una ecuación de primer grado tiene una solución, ¿ya? Una ecuación de segundo grado debiese tener dos soluciones, ¿ya? Porque es de grado 2. Una es de grado 3, 3 y así sucesivamente. Lo que cambia es la naturaleza de esas soluciones, ¿ya? Esas soluciones podrían ser reales y distintas, ¿ya? Podrían ser reales e iguales, o podrían ser complejas conjugadas. Vamos a ver cómo van apareciendo este tipo de soluciones, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Hay formas de resolver estas ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, hay una forma, se puede usar la factorización, algunas veces, no siempre. También se puede hacer otro método que se llama la completación del cuadrado perfecto, ¿ya? Que no lo vamos a hacer acá porque vamos a aprender estas dos formas, ¿no? Y la otra es con una fórmula general que la mayoría de las personas siempre se acuerda de esa fórmula, que en el colegio queda como grabada a fuego esa fórmula. ¿Ya? Muchas veces algunas personas no saben un poco ni para qué sirve, pero se acuerdan de la fórmula. Entonces, está esto de las incompletas, está esto del método de resolviendo factorizando. Para estas incompletas, que son estas incompletas donde le falta el término libre, vienen perfecto esta forma de resolver. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve?
Voy a factorizar, ya en este caso si uno observa acá, la factorización, la única factorización que podría hacer es la del factor común. ¿Ya? Saco un factor común y factorizo. O sea, y lo que hago con eso es generar una multiplicación. Ahí. Entonces, para hacer eso, después resolverla, entonces vamos a tener esto en cuenta. ¿Ya? Siempre, siempre, y esto no tiene que ver con la ecuación de segundo grado, sino que siempre que cuando se esté haciendo una operatoria de multiplicación, ¿ya? Y la multiplicación dé como resultado 0, entonces uno puede asegurar, ¿ya? Que cualquiera de los dos factores puede ser 0. Piensen, si una multiplicación da como resultado 0, es imposible que hayan dos números que sean distintos de 0 que den como resultado 0. Para que algo dé 0, uno de los dos tiene que ser 0. ¿Ya? Esto acá en matemática es un O. Esto acá es un O. ¿Ya? Un O en matemática. Entonces, cuando tengo que una multiplicación da 0, ¿ya? Entonces, o este factor es 0, estos son los factores, acuérdense, o este otro factor es 0. Entonces, basándonos en esa lógica y teniendo esto que ya factorizamos acá arriba, donde claramente vemos ese puntito ahí, podemos decir que este x es 0, ¿no? O que todo este 2x menos 1, que es el otro factor, puede ser 0. Bueno, aquí hay un x vale 0, o resuelvo, ¿cierto? El 1 pasaría sumando, o multiplico o sea, perdón, resto 1 a los dos lados, y resuelvo como las ecuaciones de primer grado. Bueno, estas son las dos soluciones, ¿ya? Entonces, en este caso las dos soluciones, que no le puse el 1 y el 2 ahí, pero no importa, esta sería la solución. Sería la solución 1 y la solución 2. Bueno, estas soluciones que encontramos aquí son reales y distintas, ¿ya? Porque este es un número real, este es un número real, y la solución 1 es distinta de la solución 2, ¿ya? ¿Cómo verifico que realmente está bien lo que hicimos? Bueno, verificando, ¿ya? Esto no es necesario que ustedes lo hagan, yo lo voy a hacer simplemente para acá. Verificamos la solución. Bueno, la forma de verificar es que realmente satisfaga la ecuación. ¿Ya? Miren, si yo reemplazo en 0 ahí, ya eso sería con esta solución, con la ecuación 1, 0, perdón, con la solución 1, 0, 2 por 0 al cuadrado menos 0. ¿Ya? Y ese 2 por 0 al cuadrado es 0, menos 0 sigue siendo 0. O sea, esta sí realmente satisface porque lo que yo quiero es que me dé como resultado 0. Veamos cuando el x vale 1/2, que era la otra solución. Voy a colocar 2 por 1/2 al cuadrado menos 1/2. Ahí está. Veamos si realmente nos da 0. Sería 2 por 1/2 al cuadrado, pero 1/2 al cuadrado es 1/4. Menos 1/2. Bueno, ahí puedo simplificar. Como tengo una multiplicación, simplifico el 2 con el 4, eso me da 2. Y bueno, me quedaría 1/2 menos 1/2, o sea, me da 0. Por lo tanto, esta solución está bien y esta también está bien, porque lo que yo quiero hacer es que cuando yo reemplace acá, el resultado me dé 0. Entonces, ahí ya tenemos las dos soluciones. Y esas dos soluciones son reales y distintas. ¿Ya? Al final me preguntan, ya yo me devuelvo, por favor, para terminar con la idea. Luego tenemos que, eso sería una forma, ¿ya?, de resolver.
Bueno, ahí yo les puse, recuerde que las soluciones deben satisfacer la ecuación, verificar, es eso, simplemente revisar que las soluciones que obtuvimos, realmente si yo las reemplazo allí, tiene que dar como resultado 0. Eso es lo que hay que hacer. Voy a borrar aquí para poder que no me quede encima la... Ok. Entonces, avanzamos. Bueno, otra ecuación incompleta, porque la anterior era incompleta. Ahora no le falta el coeficiente libre como faltaba en la otra, sino que falta el coeficiente lineal, ¿ya? Pero con la buena suerte, digo, porque algunas se pueden resolver factorizando, no todas, pero en este caso, con la buena suerte, nos damos cuenta que esta también se puede factorizar. Y vamos a factorizar por suma por su diferencia, ¿ya? Y hacemos la factorización. Entonces quedaría 2x menos 1 por 2x menos más 1. Ahí está la factorización. Y se iguala a 0. Nuevamente, ¿cierto? Seguimos con la misma idea de que si tengo una multiplicación y esa multiplicación me da como resultado 0, entonces cada uno de los factores podría ser 0 perfectamente. Igualamos cada factor, acuerden que eso es un factor y este es otro factor. Cada factor lo igualamos a 0 y resolvemos por separado las dos ecuaciones de primer grado que me quedan aquí. Entonces, vamos a despejar cada ecuación lineal o de primer grado. Por un lado acá despejo, me quedaría que 2x es igual a 1 acá, y después el 2 pase dividiendo, por lo tanto la primera solución sería 1/2. Y la segunda solución, si despejo esta ecuación lineal, pasaría el 1 negativo y el 2 dividiendo, por lo tanto la solución sería 2, perdón, menos 1/2. Aquí también encontré dos soluciones que son reales y distintas, ¿ya? Ustedes revisan después para ver si satisface la ecuación, pero la va a satisfacer obviamente. Bueno, para ese tipo de ecuaciones también se puede hacer esto, cuando hay ecuaciones incompletas que les falta el término lineal. Puedo hacer lo siguiente, puedo despejar la x. El menos 1 pasaría como sumando, el 4 pasaría dividiendo o multiplicar por 1 partido por 4, como usted quiera, lo que le salga más cómodo. Y acá en este punto vamos a extraer raíz, ¿ya? Y al punto de extraer raíz, cuando estamos en una ecuación, ¿ya? Podemos obtener que queda la raíz cuadrada de x cuadrado, y por este otro lado queda la raíz de 1/4, pero cuando extraigo ecuación tengo que colocar aquí dos posibles soluciones para esta raíz, que es una positiva y una negativa. La raíz cuadrada de x cuadrado me va a dar x nomás, ¿ya? Y la raíz cuadrada de 1/4 se me va a dar 1/2, por lo tanto me va a dar las dos mismas soluciones que me dio antes factorizando, ¿ya? Ese es otro camino que se puede usar cuando tengo este tipo de ecuaciones, cuando le falta el coeficiente lineal, o sea, la x, ¿ya? Se fijan que aquí tengo el término cuadrático y el valor libre, pero me falta la x. También es factible hacerlo. Bien, vamos a ver ahora las ecuaciones completas. Vamos a ver las ecuaciones las ecuaciones completas, pero las vamos a resolver con la fórmula, ¿ya? Y hay una fórmula general que se deduce completando el binomio al cuadrado. Me quedó esta flechita ahí volando, ¿ya? Cuando tiene todos los coeficientes, ¿ya? Es una forma general. Se puede usar esta fórmula, que también se puede usar cuando no tengo todos los valores. Esto sirve para todo, para todo, para todo. Entonces, ¿la fórmula cuál es? Esta es la que yo decía que todo el mundo se acuerda, por ahí que en el disco duro lo tiene guardado. ¿Este b de dónde sale? Este b es ese b, el que acompaña a x, el coeficiente lineal que se llama. Después, se coloca menos b más menos, porque aquí voy a sacar dos soluciones, b cuadrado
ahí b cuadrado, que sería este mismo valor que acompaña ahí en el término lineal, menos 4 veces, son por 4 por el valor de a, que es el valor coeficiente del término cuadrático, por c, y c es el valor libre, ¿ya? El coeficiente libre. Y todo eso partido por 2 veces multiplicado por el coeficiente del término cuadrático. Bueno, esa fórmula que dice más menos allí se puede separar en dos. Las dos se puede separar en dos, ¿cierto? Pero una con más y la otra con menos, ¿ya? La con más me da una solución y la con menos me da la otra solución, ¿ya? Esto de aquí. Esto de aquí. Ups, esto de aquí es lo que está ahí y ahí, por si acaso, ¿ya? Entonces de ahí se desprenden las dos soluciones. Ya. Esa formulita es como lo más fácil de usar en realidad, ¿ya? Lo que sí hay estudiantes que de repente cuando hay ecuaciones incompletas como que se confunden y no la saben abordar bien. Pero esta sirve para todo. Ya las factorizaciones sirven también cuando uno tiene la destreza y ve inmediatamente la factorización, cuando se pueda, ojo, porque no siempre se puede. Y entonces ahí uno puede aplicar rápidamente la factorización y no darse más o menos este trabajo más largo de aplicar la fórmula general. Pero si se complican con las factorizaciones, siempre va a estar esta formulita que les va a ayudar a encontrar las soluciones de la ecuación. Y veamos un ejemplo. ¿Okay? Veamos un ejemplo. Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Y ocupando la fórmula, fíjense que este x cuadrado no es que no tenga ningún número adelante, tiene un 1, ¿no? Porque si fuese 0, esto no estaría. Así que cuando no veo nada es porque veo un 1, no lo veo, un 1 fantasma, pero está ahí. El b, que es el coeficiente del término lineal, es 3. Y el c, que es el coeficiente libre, en este caso es menos 2. ¿Ya? Ahí están los tres coeficientes. Bueno, ahora vamos a aplicar la fórmula. Yo la voy a escribir acá, que no está anotada. Entonces, vamos a encontrar con la fórmula. La fórmula, ¿ya? Es menos b más menos, de ahí vamos a desprender las dos soluciones, b al cuadrado menos 4 por a y por c. Y eso es 2 por a, partido por 2. Entonces aquí teníamos nuestro a, que era el 1 de ahí, teníamos el b, que era el coeficiente de ahí, ese es b. Esta es la forma general. Ax cuadrado más bx más c. Igual 0, me quedo como bajando, pero no importa. Y aquí está c. Entonces lo único que hay que hacer aquí es reemplazar. Menos b, bueno, aquí tengo b, ¿cierto? Y menos b. Más menos b al cuadrado, que es 3, menos 4 por a por c. Todo eso partido por 2 por a. Esto es a. Y bueno, después resolvemos 3 por 3, 9, 2 por 4, 8, ¿cierto? Y ya sería eso una suma de 9 más 8, 17 dentro de la raíz. Claro, aquí me dio una raíz que no es exacta. Cuidado porque los estudiantes a veces quieren que todo les salga redondito, que les salga un 2, que les salga un 1, que les salga un 3, pero no es así, ¿ya? Siempre van a salir valores inexactos, raíces inexactas. En el caso de que podamos usar la calculadora, podemos calcular la raíz de 17, sumarle el menos 3 y dividir por 2 y va a dar este valor. Y por el otro lado, si a menos 3 en vez de sumar menos raíz de 17 le resto raíz de 17, entonces me va a dar la otra solución que sería menos 3.526. ¿Ya? Ahí ya aplicamos esta fórmula, no es para nada complicado, simplemente es reconocer los coeficientes y completar la fórmula, nada más. ¿Ya? No es nada muy complicado. Eso sería ahí. Veamos qué pasa ahora con, bueno, aquí las soluciones obtenidas son reales y distintas nuevamente. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo.
Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Es una ecuación incompleta. Y vamos a identificar los coeficientes. Entonces, tendríamos el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, el valor de A es el que acompaña al término cuadrático, en este caso es 1. El valor de B, no hay término libre, o sea, perdón, no hay término lineal, o sea, el que acompañaba a la X era 0. Por lo tanto, esto es 0. Y el término libre es 4. Con eso ya podemos aplicar la fórmula. La voy a volver a anotar la fórmula aquí. Menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a y por c. Y todo eso por 2 por a. Entonces escribimos x es igual menos b, aquí está el b, bueno, 0, más menos b al cuadrado, que en este caso sería 0 al cuadrado, lo voy a escribir, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 4. Y todo eso partido por 2 por 1. Y resolvemos y encontramos algo curioso que aquí adentro nos da menos 16. Entonces sabemos que las raíces negativas no son valores reales, ¿ya? Lo voy a anotar acá, raíces de índice par, porque en realidad las de índice impar sí se puede. De índice par no son valores reales. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Pasa lo siguiente, que para poder resolver eso, ¿ya? Bueno, ya había puesto los coeficientes. Bueno, para poder resolver eso, hacemos esta siguiente separación. Ya colocamos que ese menos 16, ¿ya? Ese menos 16 es 16 por menos 1. Hacemos como que le sacamos el 16, lo separamos del signo menos. ¿Ya? Bueno, por propiedad de raíces, se pueden separar raíces cuando uno está multiplicando. Entonces eso yo podría escribirlo así como más menos raíz de 16 por raíz de menos 1. Separo el valor del signo menos. Y luego vamos a ocupar un concepto que es el concepto de la unidad imaginaria, que dice que y va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. Con ese concepto, ese valor de raíz cuadrada de menos 1, nosotros lo vamos a llamar y. ¿Ya? Y con el más menos vamos a separar en las dos soluciones, vamos a simplificar los 2 con el 2 con el 4 y me va a quedar 2. Entonces, una solución es 2i y la otra solución es menos 2i. ¿Ya? Estas soluciones son complejas conjugadas. ¿Ya? Y la llamamos compleja, que es una materia que viene luego después en este mismo curso, que es cuando estamos ocupando números complejos que tienen con la unidad imaginaria. Así que eso. Bien, ahí ya tenemos otra incompleta, donde ya nos dieron soluciones complejas conjugadas. Y, ¿qué me queda por aquí? Yo parece que esto lo había grabado bien y no sé qué le pasó. Cuando hay ecuaciones, ya como en el caso de las ecuaciones lineales no ocurrió lo mismo, cuando hay ecuaciones, por ejemplo, así, que tengan denominadores con variable o con fracciones, siempre conviene multiplicar todo por el mínimo común múltiplo. Entonces, aquí, ese 6x es el mínimo común múltiplo de o entre 2x y 3. Acuérdense cómo sacar el mínimo común múltiplo entre eso y eso. ¿Ya? Ahí tengo que sacar el mínimo común múltiplo de los números, que en este caso el 2 y el 3, el mínimo común es 6,
Y las letras, tengo que sacar todas las letras distintas de mayor potencia, perdón. Pero aquí tengo una sola, y bueno, es esa nomás, pues así que la pongo. Bueno, una vez que pasa eso, puedo multiplicar o preguntar, ¿cuántas veces está contenido este 2x en el 6x? Ahí. ¿Cuántas veces está contenido? Entonces, en las veces que está contenido, ¿ya? Es generalmente el otro factor que lo conforman. O sea, o dicho de otra manera, ¿por cuánto tendría que yo multiplicar este 2x para que me diera 6x? Entonces, las veces que está contenido es 3. Piensen que 6x es igual a 2x por 3. Entonces, si yo pregunto, ¿cuántas veces está este 2x contenido en este 6x? Es 3. Ese, ¿ya? Y al revés, pues si yo pregunto, eh, ¿cuántas veces está contenido este 3 en ese 6x? Entonces yo digo 2x, porque es el otro factor. Entonces, digo, ¿cuántas veces está contenido el 2x en el 6x? Digo 3. Entonces 3 multiplica lo que está ahí. 3 por. ¿Cuántas veces está el 3 en el 6x? 2x. Entonces 2x multiplica ahí. Y 2x por 2x me da 4x cuadrado. Y acá, ¿cuántas veces está un 1? Porque no tengo nada aquí en el denominador. ¿Cuántas veces está este 1 en el 6x? 6x. 6x por 1, 6x. Como usted quiera, por ejemplo, miren, yo aquí siempre digo, esa es una forma de hacerlo, pero si hay personas que les cuesta ver cuántas veces está contenido una cosa en la otra, usted tan simple como que identifica si es el mínimo común, pues el mínimo común sí o sí lo tiene que identificar. Pero haga lo siguiente, si se complica con eso. Multiplique por 6x, haga esto, multiplique ahí y multiplique ahí. Si usted x menos 1 lo multiplica por 6x, y eso le queda partido por 2x, y acá multiplica 2 por 6 son 12x cuadrado, partido por 3, y aquí multiplica por 1, 1 por 6x son 6x. Luego lo único que le bastaría sería simplificar. Acá me daría 3, el 3 con el 12 me daría 4, y ahí no puedo hacer nada. Entonces, por lo tanto, me queda x menos 1 por 3, que es lo mismo que tengo ahí, menos el 3 en el 12 serían 4, y ahí está, nos da lo mismo, como ustedes quieran. La cosa es que una vez que llegué a esta parte, ya tengo que resolver, sacar el paréntesis y, ordenar. Ya el orden de la ecuación para poder resolverla, para aplicar la fórmula, siempre tiene que ser así. El orden tiene que ser algo x cuadrado más algo x más algo solito, y es igual a 0. Entonces el orden es primero lo cuadrático, luego lo lineal y luego el término libre. ¿Bien? Si usted no coloca ordenado y aplica la fórmula, le va a salir cualquier cosa. Bueno, aquí se ordenó, ¿ya? Y como todos los términos eran negativos, se multiplicó por menos 1 por un tema de conveniencia para que quedaran valores positivos. Menos por menos da más, menos por menos da más, menos por menos da más, y listo. Y ahora vamos a resolver la ecuación. Eso era como toda la previa para poder resolver la ecuación y llegar a esto, que es la fórmula, la forma general. Entonces, vamos a ver cómo quedaba eso. Ah, pero no resolví la ecuación. Podríamos resolverla, esa ecuación. Ya, ahora hay que resolverla. No sé si pueden ustedes intentar hacerlo. Pregúntenme si quieren algo ahí para... Profesora, una Diga. pregunta. Cuando está en la tercera línea, usted restó el 3x menos el 6x, ¿cierto? Y le da 3x, menos 3x. Sí, Y luego el término libre es el menos 3, ¿cierto? sí, Ah, ok. sí. Gracias. Esto, mira. Por ejemplo, acá es... Un segundito. Acá se juntaron estos como términos semejantes, S y S. Entonces, ese 3x con ese menos 6 me dio este de aquí.
Y bueno, este quedó al final y este quedó al principio porque tiene que quedar de esta forma. Deja abrirle a alguien. Por eso que quedó así, porque se sumaron los términos semejantes. Y luego, ¿por qué cambia los signos? ¿Por qué cambié los signos? Porque mira, como eran todos negativos acá, porque me quedó menos 4x cuadrado menos 3x menos 3, multiplicamos por menos 1 para que cambiaran a positivo, porque también se podría haber hecho con negativo, pero para no tener tanta confusión con los signos, se va multiplicando. Se va multiplicando, por ejemplo. Acuérdate que esto está dentro de las propiedades de la igualdad, ¿ya? Yo puedo multiplicar todos los términos, o sea, toda la igualdad, ¿ya? Por un mismo valor. Eso significa que este menos 1 lo tengo que multiplicar a los dos lados, ¿ya? O sea, tengo que multiplicar como que esto fuera una cosa y esto fuera otra. Entonces, ese menos 1 tiene que multiplicar ahí y acá. Entonces, si multiplica esta expresión, es como que yo tuviera un menos 1 ahí adelante, pero ese menos 1 cambia ahí y cambia ahí. O sea, cambia a todos. Y bueno, menos 1 por 0 me da 0, así que por eso. Pero es una propiedad de la igualdad nomás. Es como que si yo tuviera, no sé, menos 3, ¿cierto? Es igual a menos 3, es una igualdad. Si yo multiplico por menos 1, me queda que 3 es igual a 3, multipliqué ahí. Sigue siendo una igualdad. No siguen siendo los mismos valores, pero sigue manteniéndose la igualdad, que es lo que a mí me interesa, el equilibrio, ¿ya? Lo que tengo a este lado, lo tengo al otro. Si yo multiplico a este lado por algo, tengo que multiplicar este otro lado por lo mismo, para que se mantenga la igualdad. Ahora, por eso que es importante ver las propiedades de la igualdad, eso lo vimos cuando estábamos en las ecuaciones de primer grado, pero aquí valen igual. Puedo multiplicar a los dos lados y no va a pasar nada porque la igualdad se va a mantener. Claro que los valores van a cambiar, pero la igualdad en sí se va a mantener. Ya, y, la ecuación la vamos a resolver, pero necesito borrar. A ver si ustedes pueden, yo voy a anotar la fórmula, a ver si podríamos intentar resolver cuánto da eso. Con mi mouse. Ahí piénsenlo un segundito, hágalo en una hojita, en un cuaderno, mientras yo intento borrar aquí. Bien, vamos a resolver. Voy a escribir la ecuación. La fórmula general. La voy a escribir acá abajo mejor para resolver en ese espacio que tenemos. Sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c y todo eso partido por 2 por a. Entonces, vamos a identificar quiénes son los coeficientes. Vamos a identificar. Para esta ecuación, mi a, para poder reemplazar acá, sería 4. El b sería 3. Y el c sería 3. ¿Ya? Ahí tenemos los tres coeficientes que necesitamos para
para la barra. Y un segundo. Estoy compartiendo, ¿cierto, chicos? Ya, veamos la solución. Estoy compartiendo, ¿cierto? No estoy grabando o no. Ya me asusté porque no sé si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ah, ya, pensé que no había puesto la grabadora, perdón. Entonces, gracias, Adrián. Y tenemos entonces x es igual a menos b. ¿Ya? Ahí está, menos b, que sería, ahí está el b, menos 3, más menos, ¿cierto? Vamos a abrir una raíz bien grande. B al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, nuevamente b, menos 4 multiplicado por a, que es 4, y multiplicado por c, que es 3. Y todo esto partido por 2 veces a, que en este caso sería 2 veces 4. Veamos cómo va eso. Sería menos 3 más menos. Aquí voy a resolver. Esto pinta para una ecuación, o sea, para unos resultados complejos. Sería 9 menos, multiplico 4 por 4, 16, y 16 por 3 son 48. Todo eso partido por 8. Y tendríamos menos 3 más menos. ¿Ya? Y aquí hago la resta. Eso me da 39, pero negativo. A esta altura ya nos dimos cuenta de que... A esta altura nos damos cuenta de que ya la raíz adentro nos da negativo. ¿Se fijan? Entonces ya está pintando como para valor imaginario. Podemos hacer el intento ya de ver si es que podemos descomponer esta raíz. Vemos que si yo la divido por 4 no me resulta, si la divido por 9, que es un cuadrado perfecto, tampoco, ¿ya? Y ya pasando al 5, al 25 tampoco, así que creo que no da. Por lo tanto, lo único que puedo hacer acá es decir que eso es igual a menos 3 más menos, escribo la raíz de 39 y separo por el signo, menos 1, partido menos 8. Y eso sería simplemente colocar menos 3 más menos la raíz cuadrada de 39. Y, porque acuérdense que y es igual, no lo escribo mejor. Perdón, voy a borrar esto, me quedó muy, muy pequeño. Y voy a... No quiero que me quede tan desordenado esto. Voy a borrar, chicos, ya después, por último, corto este pedazo. Y voy a borrar y voy a hacer todo de nuevo, pero más chiquitito, porque si no me va a quedar muy, muy, muy pegado y no quiero que me quede así. Pero es lo mismo, solamente que lo voy a escribir de nuevo. Entonces, tenemos el x va a ser igual a menos 3, estoy reemplazando aquí, ¿ya? Más menos b cuadrado, que sería 3 al cuadrado, menos 4 por a y por c, que es 3. Y todo eso partido por 2 por a, o sea, 2 por 4. ¿Ya? Y eso es igual, x es igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9, ahí, menos 4 por 4, 16, y 16 por 3 da 48. Ya, todo eso partido por 8, porque tengo que multiplicar ese 2 por 4. Ya, listo, ahí voy. X es igual a menos 3 más menos. Bueno, aquí dijimos que esto da menos 39. ¿Sí? Y todo eso partido por 8. Entonces aquí es donde esto pinta hacia ser un resultado con imaginario. Entonces quedamos que X es igual a menos 3 más menos. Voy a separar el número del signo menos, o sea, voy a escribir 39 por menos 1. Y todo eso lo voy a dividir por 8. Entonces va a quedar x es igual a menos 3
más menos la raíz de 39, pero ahora multiplicada por la raíz de menos 1. Lo voy a separar, eso es por propiedad raíz. Cuando tengo una multiplicación, si yo tengo, por ejemplo, raíz de A por B, o raíz enésima, porque puede ser cualquier índice, eso es lo mismo que raíz enésima de A multiplicado por la raíz enésima de B. O sea, puedo separar en dos raíces sin ningún problema, siempre y cuando esté multiplicando, no cuando, o sea, multiplicando, dividiendo, pero no sumando ni restando. Bueno, a fin de cuentas que esto me queda menos 3 más menos la raíz de 39 y. ¿Por qué y? Porque ya habíamos dicho que cada vez que pueda yo separar la raíz de menos 1, que me la separa del número, se lo voy a poner y. Ahí. Entonces ya esto me queda partido por 8. Entonces, ¿quiénes serían mis soluciones? Sería la solución 1 quedaría como menos 3 más la raíz de 39 y el y afuera, todo eso partido por 8. Y la otra solución sería menos 3 menos raíz de 39 y todo eso partido por 8. Y ahí está. Y ahí queda nomás, no se hace nada más, ¿ya? No se calcula el 39 con el 3, nada, ya se quedan así expresadas y no se hace nada más. Eso es lo que hay que hacer ahí. Ahí está. Y chequeen eso. Por favor, acostúmbrense de que no todas las, ¿cómo se llaman? Las ecuaciones dan números bonitos, ¿eh? No todas dan exactos. No tiene por qué ser así siempre de exactos y bonitos los resultados. Aquí en este caso nos dio un menos 3 más raíz de 39i y ya, o sea, no pasa nada. Después, cuando veamos a los números complejos, entonces ahí podremos verificar realmente qué solución de la ecuación es el número complejo, porque ya vamos a ver operatorias con números complejos. Por ahora solamente los vamos a dejar ahí como soluciones. Bueno, después de esto ya viene unos ejercicios propuestos para ustedes, ¿no? Para que a ver si los pueden hacer, los vamos a revisar, pero se los voy a dejar ahí con la formulita. El PPT lo tienen subido al aula, así que pueden ver la fórmula, lo pueden revisar. Y sería que ya, no sé si alguien está copiando aquí, pero sería que ya viéramos si acaso hay unos que están propuestos aquí. Y vamos a dejar ahí un ratito a ver si ustedes lo pueden hacer o si alguien me dice la solución y lo revisamos a ver si lo que hizo está bien. Un segundo, voy a dejar de compartir y voy a abrir nuevamente. Aquí, ya que necesito que esta explicación quede por ahí guardada. Entonces, Profesora, cuénteme. y en el caso de que, por ejemplo, se pueda descomponer, pero uno no visualiza que sí se pueda y lo deja exactamente como lo dejó usted ahí, ¿qué pasa? ¿Queda mala? Claro, lo que pasa es que no es que esté malo, lo que pasa es que uno siempre busca la solución más simple, ¿ya? Y claro, uno podría dar la solución así con la calculadora, pero, por ejemplo, esto podría perfectamente haber sido menos 50. Y entonces ahí ya tiene sentido, más sentido tiene poder tratar de dejarla lo más simple posible. Lo más simple posible. Entonces, por ejemplo, si esto hubiese sido menos 50, visualizo que el 50 lo puedo descomponer, 25, raíz de 25 por 2, pero sigue habiendo un negativo, ¿ya? Negativo ahí adentro, y luego acá tendría que haber multiplicado por raíz de menos 1. Y luego acá tendría que haberme quedado la i, porque la raíz de menos 1 dijimos que siempre la íbamos a colocar como i, que es la unidad imaginaria. Y más sentido aún tiene, porque ahora este resultado, si yo lo veo así, simplificado, arriba ya desaparecería el 5, me quedaría 2 veces más menos la raíz de 2 y todo eso partido por 3.
O sea, entre tener números más grandes como 10 más menos 5 raíz de 2 partido por 15, entre tener 2 más menos raíz de 2 y cambian, ¿ya? O sea, la cuestión es que si usted tiene valores para poder factorizar y simplificar, tiene que hacerlo, ¿ya? Porque también tiene que hacer destreza en eso, tiene que hacer, ensayar en eso, visualizar que puede factorizar y simplificar. Aquí definitivamente no se podía, ¿ya? Porque este valor 87 no es, o sea, se puede descomponer, pero no nos sirve de nada porque ninguno de los dos factores me va a dar raíz exacta, cuadrada. Pero aquí sí, en el raíz de 50 sí se podía, ¿ya? Y entonces cuando yo quiero descomponer, digo, 25 por 2. ¿Por qué? Porque 25 tiene raíz cuadrada exacta. Y la raíz cuadrada exacta de 25 es 5. En una hipotética situación donde hubiese tenido, por ejemplo, 10 más menos raíz de menos 50, hago lo mismo, ¿cierto? Coloco 10 más menos, coloco menos 25 por 2, pero luego el menos 1 lo separo, ¿ya? Saco la... Ay, perdón, aquí me quedó todo desordenado, pero era la flechita, era para allá, y después venía para acá, que me faltó el espacio, perdón, sorry por el desorden. Entonces quedó así, como 10 más menos se sacó la raíz de 25 y luego quedó la raíz de menos 1 separado. Se factorizó por 5 y después quedó el i aquí. Y luego se simplificó y finalmente quedó esto que está ahí, que es que en vez de quedar 10 quedó 2, y en vez de quedar 5 raíz de 2 quedó raíz de 2, y acá abajo en vez de quedar 15 quedó 3. Y eso sí hay que hacerlo. Bueno, así que ya saben. ¿Alguna otra pregunta? Si todavía no lo entendieron, dígame. Pero sí, hay que buscarle la posibilidad de factorizar y simplificar. Hay que buscarse. Si no se puede, no se puede, pues, pero si es posible, sí. Bueno, entonces habíamos escrito que en este B, lo voy a hacer nuevamente, era 3x menos 2 al cuadrado menos x menos 2 por x más 2, ¿sí? Y aquí habíamos colocado un 3 para que no nos diera una ecuación de primer grado. Igualamos a 0, ¿cierto? Y desarrollamos con la fórmula del binomio al cuadrado, que la voy a volver a escribir acá. Ahí, ¿cierto? Sería el cuadrado del primer término más o menos el doble del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Entonces tenemos el 3x al cuadrado, entre paréntesis, ya todo eso al cuadrado, menos el doble de 3x por 2, más el 2 al cuadrado, menos acá tengo que abrir un paréntesis porque aquí tengo una multiplicación y tengo que desarrollar esa multiplicación primero y después con el menos. Suma por su diferencia, ahí, desarrollo, y sigo, quedaría 9x cuadrado menos 6 por 2 son 12x, 2 por 3, 6, 6 por 2 son 12, más 4, menos x cuadrado más 4, igual 0. Y aquí ya ordeno, entonces sería que tengo 9 menos 1x cuadrado, serían 8x cuadrado, menos 12x y más 8. ¿Ya? Aquí es donde también hay que visualizar que, que podría yo achicar estos números, ¿eh? Con las propiedades de la igualdad, bastaría con que yo multiplicara por un cuarto, o también podría dividir por 4 para que estos números se me achicaran, porque mire, fíjense, son todos divisibles por 4. 8, 12 y 8. Entonces, si yo multiplico por un cuarto, aquí me quedaría 2x cuadrado. Acá me quedaría 3x, ¿cierto? Y acá me quedaría 2. Entonces, esa ecuación, estas son, está simplificada la ecuación, pero nos va a dar el resultado, ¿ya? Igual, me va a dar el mismo resultado. Ahora ya identifico mis coeficientes, ¿cierto? Mi coeficiente A sería 2, el coeficiente B sería menos 3 y el coeficiente C sería
2. ¿Ya? Y ahora aplico la fórmula. Y sería menos b, o sea, 3 más menos, ¿cierto? El cuadrado de b, menos 3 al cuadrado, menos 4 por a y por c. 2 por 2. X es igual a 3 más menos, ¿cierto? 9 menos 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Nuevamente caímos en un valor imaginario acá. Todo eso partido por 4. ¿Ya? 9, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Luego queda 3 más menos, esto sigue siendo los valores de X. Y acá en la diferencia, esto me queda 7. Menos 7. Y ahí tampoco se puede descomponer. ¿No? Lo único que podría escribir aquí sería colocar 3 más menos la raíz de 7 por menos 1. Por menos 1 lo separo. Todo eso lo parto por 4. De donde X sería igual entonces a 3 más menos la raíz de 7. Y entonces tendría las dos soluciones. La solución 1, que sería 3 más raíz de 7 y todo eso partido por 4. Y la solución 2, que sería 3 menos raíz de 7 y partido por 4. Ahí están las dos soluciones. ¿Les había dado eso? Aquí, una y la otra. Revisen, por favor, si no entienden algo del GIS, si se enredan, porque en esta asignatura tenemos que ver los números complejos, entonces ya tengo que ir introduciendo el concepto de la unidad imaginaria. Aquí solo para la observación, que si en la ecuación no se simplifica la ecuación antes de aplicar la fórmula, nos pueden dar números más grandes, pero lo que hay que hacer aquí es descomponer e ir simplificando, y vamos a llegar a darnos cuenta de que es el mismo resultado que teníamos si hubiésemos simplificado la ecuación al principio. Eso como observación. Sí, ya sería bueno que intentáramos hacer el C. Entonces, el mínimo común, que ya dijimos que era 2x por x menos 1, queda multiplicando a cada una de las fracciones. Entonces va a quedar por 2 por x, voy a colocarlos por, aunque no debería, ¿ya? Porque ya están grandes, y todo esto partido por x. Menos, ¿sí? Quedaría, voy a tratar de, aquí, bueno, quedaría el x más 2, que era lo que yo tenía, esto lo que era lo que yo tenía, eso era lo que tenía, y eso tenía esto, ahí, ¿ya? Y lo quedo multiplicando por el mínimo común, que sería 2 por x menos 1. Igual, y acá tenía el 1 medio, pero también tengo que multiplicarlo por el mínimo común, que es 2 por x menos 1. ¿Ya? Y bueno, en ese minuto ya veo qué es lo que puedo simplificar. Por ejemplo, aquí la x la puedo simplificar. Hacer esto de multiplicar el mínimo común por todo es lo mismo que decir, ¿cuántas veces está contenido este factor en el mínimo común? Acuérdense que yo le dije, tapen esto, no consideren la x, consideren los otros dos factores. Y es justamente lo que me queda acá. Bueno, a fin de cuentas me va a quedar 2x menos 1, y el 2 lo coloco adelante. Trato de colocar los números por x menos 1. Menos. Ahora, este x menos 1 quedó, es factible simplificarlo por ese x menos 1. Es lo mismo que decir, ¿cuántas veces está contenido este x menos 1 en eso? Acuérdense, hago como es que este x menos 1 no existe, porque es por el cual estoy preguntando, y me quedo con los otros dos factores. ¿Ven? Fíjense aquí el x menos 1 desaparece y me quedo con el 2x. Entonces sería 2x siempre para adelante, ya el paréntesis dejarlo después,
Esto lo coloco adelante. Y eso sería igual. Entonces, ¿cuántas veces está contenido el 2? ¿Sí? El 2. El 2 hago cuenta que no existe, entonces me quedo con estos otros 2 y lo multiplico por 1. Y hace el mismo efecto acá porque yo simplifico los 2 y me queda x por x menos 1. O sea, es lo mismo, ¿ya? Como se sientan más cómodos, como les resulte más fácil. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente reducir, ¿ya? Siempre priorizar los paréntesis. Aquí tengo que multiplicar 2x cuadrado menos 2x menos x más 1 menos 2x cuadrado menos 4x igual x cuadrado menos x. Y acá tengo 4x cuadrado menos 4x menos 2x, porque estoy multiplicando ahí, 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 y obviamente ahí también, ¿cierto? Y sería por el 2, sería más 2 menos 2x cuadrado menos 4x es igual a x cuadrado menos x. Bueno, y ahí lo que quedaría es buscar si es que acaso se puede reducir cosas. Por ejemplo, aquí busco este x cuadrado con ese x cuadrado y con ese dejamos todos los x cuadrados a un solo lado, ¿cierto? Acá. A ver cuánto les da con el orden. A ver si llegamos hasta ahí, pueden ordenar ustedes. Yo lo voy a ordenar, pero les voy a dejar que lo terminen. Al menos lo chequeen y me digan si no entendieron esta parte. Se las explico de nuevo. Si no, por favor, si llegaron hasta aquí, entonces hacer que todo esto quede igual a 0. Dejar todo esto allá y reducir los x cuadrado con los x cuadrado, los x con los x, y a ver qué nos da. A ver si nos da lo mismo. Ese con ese, y con este, y con ese. 2 minutos ahí para que ustedes lo chequeen. Y la... Avísenme aunque sea por un chat. Ya llegué, o sea, ya si van bien hasta ahí, o si me devuelvo, por favor. Díganme si acaso, mándenme un chat por último para saber qué pasa. Aquí en la reducción, ¿cierto? Que nos quedó el x. Nos quedó el x cuadrado menos 9x más 2. Identificamos los coeficientes. A es 1, B es menos 9 y C es 2. Bueno, pero era eso. Y no lo alcancé a chequear. ¿Me puedes decir la ecuación cómo era para anotarla acá? Porque después de toda esta reducción, que el mínimo era, que ya lo habíamos visto, que era x por x menos 1 y por 2, ¿daba cuánto esto era? Se me olvidó. Era menos 9. Eso da, para aplicar la ecuación cuadrática, sería x cuadrado menos 9x más 2. Eso. Eso es igual a 0. Sí, que lo voy a escribir de nuevo. Entonces x es igual a menos b, pero como b es negativo, cuidado, porque b es menos 9, ¿cierto? El a valía 1 y el c valía 2, entonces sería menos 9 más menos, ¿cierto? Menos 9 al cuadrado, ahí entre paréntesis, menos 4 por 1 y por 2. Y como dijimos recién, y 2 por 1 porque es 2 por a. Entonces quedaría que x es igual a 9, ¿sí? Más menos, y aquí da 81, menos 8, partido por 2.
Y luego ya eso sería 9 más menos la raíz de 73, pero positivo, por lo tanto ya no va el i, atención. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos las dos soluciones, que sería la solución 1, sería 9 más raíz de 73 partido por 2, porque el 73 ya no se puede descomponer. Y la segunda solución sería 9 menos raíz de 73 partido por 2. Listo. Ahí está. Bien, entonces, bueno, aquí ya no sé qué. No nos falta. Ya, bueno, después ya, esto ya sería ejercicio. Yo tengo que subirles una guía para que practiquen en resolución de ecuaciones de segundo grado, completas, incompletas, factorizando, con fórmula, de todo un poco. Y ya nos quedaría ver uno de los problemas, ¿ya?, de planteo, y uno de los problemas de planteo que van a resolverse planteando una ecuación de segundo grado. Aquí ya la figura me apareció antes, pero no importa. Hay un problema. Entonces, dice acá, por ejemplo, la hipotenusa de un triángulo. Yo no sé si se acuerdan lo que es la hipotenusa y los catetos. Ya de todas maneras lo voy a escribir por ahí en una nubecita. Y también el teorema de Pitágoras aparece aquí en el baile. Entonces tenemos, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 17 centímetros y las medidas de los catetos tienen 7 centímetros de diferencia. Determinar la medida de los catetos, ¿ya? Esto es muy importante que lo recordemos porque ya viene la trigonometría para nosotros y ya empezamos a hablar de catetos, de teorema de Pitágoras. Entonces vamos a escribirlo así para que quede guardadito para los que alguna vez no se acuerdan de esto. No importa, ¿ya? Por ejemplo, aquí sería A, B y C son las longitudes de los lados de este triángulo. ¿Cómo sé que es rectángulo? Porque uno de los lados mide 90 grados, ¿ya? Aquí A y B son catetos, así se llaman. Y el C es la hipotenusa, ¿ya? Y entonces hay un famoso teorema de Pitágoras, que también lo voy a escribir ahí, que dice que el a cuadrado más el b cuadrado siempre tiene que dar el c al cuadrado. O sea, la suma de los catetos al cuadrado siempre tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Y bueno, ese es el famoso teorema de Pitágoras que se ocupa, pero ahora en trigonometría lo vamos a ocupar. Bueno, por ejemplo, hay varios tríos pitagóricos que satisfacen esa ecuación, ¿ya? Por ejemplo, el 3, 4, 5, si esto vale 3, eso vale 4. Siempre esto va a valer 5. Y es verdad, porque si usted coloca 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, es lo mismo que 5 al cuadrado, porque 3 al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16, y 16 más 9 me da 25. Ese es uno de los tríos pitagóricos más recordados por los estudiantes, más famoso, por así decirlo, ¿ya? Bueno, lo que dice el problema acá, entonces volvemos al problema. Dice, hay un triángulo rectángulo, claro, aquí está el ángulo recto, y dice que la hipotenusa mide 17, ahí, mide 17 centímetros. Pero dice que los catetos, uno de los catetos mide 7 centímetros más que el otro, o tienen diferencias, perdón, dice, tienen diferencias. O sea, si yo resto, ya, estos catetos, en este caso el más grande y el más chico, porque puedo pensar cuál es más grande y cuál es más chico, este es el mayor y este es el menor. Si resto esos dos, si yo a x más 7 le quito x, me da 7, que es la diferencia que dice que tienen.
Entonces, dice determinar la medida de los catetos. Entonces, aquí usando el teorema de Pitágoras, dice X es la medida de uno de los catetos, esta. ¿Ya? Entonces, podría haber sido X más 7 o X menos 7, dependiendo si yo esto lo llamo como el cateto menor o el cateto mayor. Preferible colocar más 7 porque podría darme una distancia negativa, así que vamos a usar el X más 7. ¿Ya? Vamos a usar el X más 7, ¿ya? Porque ver qué pasa cuando pasa con X menos 7, porque puede ocurrir, vuelvo a insistir, que me dé una distancia negativa. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear la ecuación con el teorema de Pitágoras, lo que les dije recién yo ahí, dice lo siguiente, ¿ya? La suma de los catetos, este es un cateto y es el otro cateto, entonces dice que la suma de los catetos al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Aquí está, cateto, cateto, hipotenusa. Se resuelve. Este es un binomio al cuadrado, resuelve el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo y la hipotenusa al cuadrado. Después tendríamos x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado, 14x, ¿cierto? Más 49. Seguimos reduciendo, llegamos a una ecuación, aquí nos dio lo mismo parecido recién, que podemos multiplicar por un medio para que se nos achiquen los números, esto son todos múltiplos de 2, entonces al final la ecuación me quedaría x cuadrado más 7x menos 120, que es una ecuación más decente, más chica, con números más pequeños. Y tenemos la aplicación de la fórmula, que luego nos va a dar este resultado, ¿ya? Que va a ser 7 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 120, y que al sacar la raíz cuadrada ya la pueden sacar por la calculadora si es que quieren probar si es exacta, y si no habría que pensar en descomponerla, pero en este caso era exacta, era 529. Luego la raíz de 529 me da 23, termino el ejercicio, ¿no? Que me va a caer encima del dibujo, pero no importa, va a ser menos 7 más 23, eso va a dar 16, partido por 2, 8, y la otra solución me va a dar negativa, ya eso va a ser menos 7 menos 23, va a dar menos 30, partido por 2, menos 15, pero nosotros consideramos solo la solución positiva porque las longitudes de los catetos son positivas, no pueden dar longitudes negativas. ¿Ya? Así que me quedo con la solución positiva y la otra no. Eso es lo que aparece ahí con un tic rojo que sí, esta no. Dice, aquí me quedo encima de lo que yo había escrito, pero eso es. ¿Ya? Y bueno, ya una vez que ya encontramos el valor de x, sabemos que esta mediría 8, entonces como 8 más 7 me da 15, entonces las medidas son 8 y 15, esa era la respuesta ahí. Y ese ejercicio se resolvió planteando una ecuación de segundo grado, ya un problema. Chequéenlo, bueno, de todas maneras está la PPT para que ustedes lo revisen. ¿Ya? Y hay otro problema más que quiero revisar antes de terminar, porque después van a quedar algunos problemas para ustedes después de... tengo una guía que tengo que subirles con ejercicios de algebraico y con problemas con problemas que se resuelvan con ecuaciones. Chequéenlo porque si no, para borrar. Bueno, voy a avanzar, no hay preguntas, mándenme un chat si no quieren. Si no quieren abrir su audio, vuelvo a repetir. ¿Ya? Mándenme un chat, no tengo problema. Ya voy a borrar aquí.
Bueno, aquí hay otro problema, ya lo vamos a dejar ahí planteado, lo quiero que lo revisen, lo vean ya después, y después podemos discutirlo si alguien no entiende de dónde salió algo. ¿Ya? Dice, un grupo de accionistas determina que se debe tener un monto de ahorro para cubrir posibles futuras pérdidas, me quedó mal escrito todo eso, generadas por baja en las acciones. ¿Ya? Entonces hay que tener como un monto de respaldo. Los accionistas determinan un monto total a reunir entre todos los accionistas, de 45 millones de pesos. ¿Ya? Y cada accionista debe pagar partes equitativas, o sea, partes iguales. Después, antes de hacer los pagos, se acepta a este grupo 6 nuevos accionistas, que deberán también pagar la cuota correspondiente, que ahora que ellos ingresaron es 250.000 pesos menos. Entonces dice la pregunta, ¿cuántos son los accionistas? En total, aquí faltó quizás poner en total, pero ¿cuántos son el total de los accionistas? ¿Ya? Bueno, la solución acá es llevando todo a unidades de millones, ¿ya? Porque en verdad estos son 45 millones y estos son 250.000. Entonces, para poder trabajar este tipo de problemas, no sirve, por ejemplo, combinar los 45 millones con los 250.000. O todo está en 1.000 o todo está en millones, ¿ya? Por si acaso, lo digo como check, ¿ya? Como tips, porque ahí hay mucho error cuando se resuelven problemas, cuando no todo está en la misma unidad de medida, ¿ya? Si voy a ocupar valores que están en miles y en millones, o lo llevo todo a miles o lo llevo todo a millones. En este caso, estos eran millones, por lo tanto, si eran 45 millones, se dividieron por 1.000.000, ¿ya? Entonces, los 250.000 tendría que dividirlos por 1.000.000 también, ¿ya? Entonces aquí quedó la variable X como el número total de accionistas. Aquí me faltó la pregunta, ¿cuántos son los accionistas en total? O sea, significa los que habían antes más estos 6 que llegaron después. Entonces, voy a plantear la variable X como un número total de accionistas porque tengo que responder la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos son los accionistas? Y vamos a agregar otra variable que va a ser una C, que va a ser la cuota a pagar, ¿ya? Bueno, entonces se pueden plantear las siguientes ecuaciones. Por favor, no todos pensamos igual, ¿ya? O sea, alguna persona puede plantear otra ecuación, no importa. Pero la idea es tratar de ocupar los elementos que hay ahí para poder armar una ecuación y poder responder la pregunta. Por ejemplo, hay una ecuación que se puede armar, ¿ya? Que dice, si yo originalmente tenía o sea, la cuota, ¿cierto? La cuota que se va a pagar acá, por el total de los accionistas, estos son el total, ¿ya? El total de los accionistas tiene que pagar una cuota, ¿ya? Esa es la cuota que hay que pagar. Y si yo multiplico ese número de accionistas totales por la cuota, sí o sí me tiene que dar 45 millones, porque eso es lo que yo lo que hay que juntar en total. ¿Ya? O sea, la cuota siempre va a ser 45 dividido por el total. Esa es la cuota que deberían pagar todos, ¿ya? Ok, y después, si ¿cómo se llama? Si ese total, ¿ya? De accionistas, que era el que me están preguntando, si le quito 6, porque fíjense que al final aquí se aceptan 6 más, ¿ya? Entonces, esa cuota, ¿ya? Tendría que tener más 0.25, ¿ya? Porque esta es la cuota del total. Esa cuota tendría que tener más 0.25 porque dice que si llegan a esos 6, ¿ya? Esta cuota se disminuye en 250.000. Entonces, como aquí estoy considerando que X son el total, si a ese total yo le quito 6, ¿ya? Entonces mi cuota debiese incrementarse en 0.25 millones. Vuelvo a repetir, todo tiene que estar en millones. Y eso también debiese dar 45. Vuelvo a insistir, yo planteé estas ecuaciones, pero alguien podría haberlas planteado al revés, ¿ya?
no es fijo esto. Bueno, la cosa es que esta C, luego lo reemplazamos acá, ¿ya? Y podemos armar una ecuación de la siguiente manera, ya decir que es x menos 6 por el C, que era 45 partido por x, y eso me tiene que dar 45, ¿ya? Bueno, ahí podemos resolver la ecuación multiplicando todo por x para sacarme esta x de aquí del denominador. Luego me va a quedar x multiplicado por toda esta multiplicación. Ojo, no es por cada uno porque hay un por, no hay un más. Queda x por todo eso igual a 45. Resolvemos, ¿ya? Este x puedo asociarlo al segundo paréntesis porque las multiplicaciones son conmutativas. Y me conviene porque con ese x ya podría eliminar el x del denominador y acá me quedaría 0.25x. Luego sería multiplicar estos dos paréntesis y me van a salir todos con todos, voy a ordenar, ¿ya? Se van a eliminar unos 45 allí y va a quedar esta ecuación, ¿ya? Que la puedo dividir también por 0.25 o la puedo multiplicar por 4, da lo mismo. ¿Para qué? Para sacarme estos decimales de encima. Esto me va a quedar 1, eso me va a quedar 6 y 1080. Finalmente, esa misma ecuación al resolverla, ya me va a quedar números más o menos grandes, pero que son exactos, ¿ya? La raíz de 4.356 me da 66, y me genera dos soluciones, me genera un 36 y un menos 30. ¿Ya? ¿Con cuál solución me quedo? Con la positiva, porque la negativa no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque estamos hablando de número de personas o número de accionistas, en este caso, ¿ya? Y los accionistas no pueden ser negativos. Por lo tanto, la cantidad total de accionistas son 36. Así que ahí, bueno, ese es un problema que está resuelto. Ya todavía estoy al debe de subir la guía, que tiene algunos ejercicios más resueltos de esto, pero además tiene ejercicios propuestos. Pregunta, yo sé que tampoco es tan así como obvio, por eso se las voy a dejar resueltas y plantear. Vuelvo a insistir, no es... no hay que plantillarse, no piensen como yo, ¿ya? Me encantaría que pudiéramos, me encantaría que pudiésemos, o que alguien me trajera otras ecuaciones planteadas, ¿sí? Y que quizás no fuera el total de accionistas, sino que X no fuera el total de accionistas, sino que X fuera el total inicial de accionistas. No el que después se agregaron 6, sino que el inicial, ¿ya? ¿Cuántos habían inicialmente? ¿Cuántos accionistas habían inicialmente? Y después le sumamos los 6, por supuesto, ¿ya? Así que no es fija esta ecuación, este planteamiento de ecuaciones, ¿ya? Es como yo lo pensé, pero podría haber pensado de otra forma. Así que lo que sí es cierto es que tenemos que llegar exactamente al mismo resultado. Así que les dejo la invitación de que traten de no mirar lo que yo hice, ¿ya? O sea, miren que hay que plantear una ecuación, pero traten de plantearse una ecuación a ver cómo les queda, ¿ya? Preguntas. Preguntas preguntosas. Si hay alguna pregunta en el chat. Esto ya quedó subido, ¿ya? Quedó ya arriba en el aula. Falta que tengo que subir la guía y eso, ¿ya? A ver. Sí, se detuvo la función compartir.